Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo el momento en el que, después de la muerte de David, Salomón ascendió al trono, y también vimos el afianzamiento de Salomón en el trono mediante la muerte de algunos de sus enemigos, especialmente el rival más directo que le presentó cara, que fue Adonías. Y ahí es donde arranca el comienzo del reinado de Salomón, que vimos que tuvo un comienzo muy prometedor. Salomón tenía un deseo de buscar a Dios. De hecho, se menciona concretamente que Salomón amó al Señor, y entonces en esa búsqueda de Dios hay una aparición de Dios en la que le pide, en la que le ofrece que le pida lo que quiera. Y entonces Salomón lo que le pidió fue sabiduría para gobernar al pueblo, y efectivamente Dios le otorgó, se agradó de la petición y le otorgó esa petición, y aparte de otorgársela, la sabiduría, pues también le concedió riquezas y gloria en abundancia. Y allí vimos la extensión también de sus dominios. Nunca se habían alcanzado territorialmente unos dominios tan grandes. Todo eso venía de su padre, quien en todas sus guerras y sus batallas había ampliado los límites, las fronteras de Israel. Y veíamos que había un contraste entre David y Salomón. David había tenido que luchar y pelear por cada centímetro de terreno que conquistó, mientras que Salomón lo recibió todo como herencia de su padre. Y luego vimos entonces los preparativos para el templo. Él tenía en su corazón el edificar el templo, que de hecho va a ser el gran proyecto de su vida, algo que su padre tuvo en su corazón, pero que Dios no le permitió que David construyera el templo, sino que sería cosa de su hijo. Y efectivamente vimos que eso fue lo que acometió Salomón a los pocos años de su reinado, y para ello contó con la ayuda del rey Hirán de Tiro y toda la mano de obra que tuvo, y así fue como en 7 años construyó el templo. El templo estaba básicamente dividido en las mismas secciones que el tabernáculo que ya vimos allí en el libro del Éxodo, que era atrio, lugar santo y lugar santísimo, y también los mismos objetos. En el atrio estaba la fuente o mar de bronce, el altar de los holocaustos. Dentro del lugar santísimo estaba el altar del incienso, la mesa de los panes y el candelabro. Solamente que aquí había 5 candelabros en el templo. Y luego en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y vimos también que aparte del templo, Salomón construyó otros edificios notables. Uno de ellos fue su propia casa, otro fue la casa de su mujer, de la hija de Faraón, y otro fue la casa del Líbano. Pero nos quedamos para comenzar en el capítulo 8, que el capítulo 8 narra la dedicación del templo. Quizá podíamos leer los primeros versículos de este capítulo 8, que dice así: Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes 7º, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca del Señor y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y esta va a ser un día memorable, una ocasión muy importante, porque es cuando va a dar comienzo el culto
allí dentro del templo, de la misma manera que hubo un día memorable cuando al final del libro del Éxodo, después de la construcción de todo el tabernáculo y todos los utensilios del tabernáculo, también hubo una dedicación, pues de la misma manera va a ocurrir aquí. Llama la atención que aquí se hicieron las cosas correctamente, como vemos en el versículo 4, llevaron el arca del Señor y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas, que era a quienes correspondía el transportar todos esos utensilios, todos esos objetos sagrados. Aquí vemos cómo David, la primera vez que trasladó el arca del pacto de donde estaba en Kiriat Jearim a Jerusalén, lo que hicieron fue ponerla en un carro tirado por bueyes, y aquella jornada que empezó gozosa, todos danzando y alabando a Dios, terminó luctuosa porque los bueyes tropezaron, el otro intentó sujetar el arca, el furor de Dios se desató, en fin, y fue porque estaban haciendo las cosas según su propia idea y no según las estipulaciones que Dios había ordenado de que el arca y los otros objetos debían de ser llevados por los sacerdotes y levitas. Pero aquí se están haciendo las cosas correctamente. Y entonces en este capítulo 8 es un largo capítulo, que por supuesto no lo vamos a leer aquí ahora, doy por sentado que lo habéis leído, pero es un largo capítulo que contiene, mucho del capítulo contiene una larga oración de Salomón. Y este capítulo tiene una particularidad, y es que es el pasaje de la Escritura, de toda la Escritura, donde más veces aparece la palabra oración, petición, plegaria, hasta 26 veces se repite en este capítulo esas palabras de oración, de petición, de plegaria, y hay alguna otra también sinónima a todas ellas. Lo cual quiere decir que la oración es lo que preside aquí la idea central, la verdad central que preside este capítulo es precisamente esa de la oración. Y la oración significa dos cosas básicamente. Significa el reconocimiento de la suficiencia de Dios para hacer las cosas. Eso significa la oración, reconocer la suficiencia, el poder de Dios para realizar las cosas, y reconocer la insuficiencia personal del que ora para realizar esas cosas. Eso significa la oración. Señor, tú eres suficiente, tú eres poderoso, tú eres capaz, y por eso vengo para pedirte a ti. Y vengo para pedirte a ti, además, porque yo no puedo, porque yo no soy capaz ni soy suficiente. Es decir, la gente que se considera a sí misma suficiente, autosuficiente, jamás van a orar, van a pedir nada a Dios, porque dan por sentado que ellos mismos pueden efectuar todas las cosas. Pero aquí Salomón está dando por sentado entonces de que aunque está en la cúspide, está en la cima, en lo más alto del poder, sin embargo, en realidad no tiene el poder lo tiene otro que es Dios, y es por eso por lo que él va a una y otra vez a emplear esos términos aquí de orar, de pedir, de rogar, de suplicar, etcétera, dando esto por sentado. Hay una cosa que llama la atención al comienzo de toda esta petición que Salomón hace, que la tenemos en el versículo 12, dice: entonces dijo Salomón, el Señor ha dicho que él habitaría en la oscuridad.
Esto parece que suena extraño. El Señor ha dicho que Él habitaría en la oscuridad, porque si Dios es luz, como sabemos, ¿cómo puede ser que diga aquí Salomón que Dios habita en la oscuridad? ¿No parece una contradicción? ¿No parece esto algo que una cosa niega a la otra? Pero esta es la misma palabra, la que se ha traducido aquí como oscuridad, es la misma palabra que aparece en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, en otra ocasión también memorable, que es cuando Dios desciende sobre la cima del monte Sinaí en una manifestación grandiosa de poder, y allí en el versículo 9, Éxodo 19:9 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y esta palabra, esta expresión que se ha usado aquí, nube espesa, es exactamente la misma que luego se emplea, que Salomón emplea aquí en esta frase que él dice: el Señor ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Lo que envuelve esta idea de nube espesa o de oscuridad es que Dios es inalcanzable al ojo humano. Dios es inalcanzable a los sentidos humanos. No se le puede captar, no se le puede decir lo mismo que vemos tantas cosas y por medio de esa vista que tenemos de las cosas nos viene el conocimiento, significa que Dios es inalcanzable a nuestro conocimiento por nuestras propias facultades, por nuestros propios medios. No se le llega a captar, no se le llega a comprender, no se le llega a entender, ni a ver, por supuesto, a través de nuestras facultades que como seres humanos tenemos. Ahí es donde está la verdad de que el Señor ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Y luego a continuación, entonces, en esa oración hay unas frases que realmente merece la pena detenerse en ellas. En el versículo 23, o mejor 22, luego se puso Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo dijo: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. En esta frase que Salomón está declarando sobre Dios, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, está hablando sobre la grandeza exclusiva de Dios. No hay Dios como tú. Significa que hay una grandeza en Dios, pero una grandeza que no tiene rival, que no tiene competencia, que es única, que es exclusiva. Es decir, Dios no es un grande entre grandes o uno más grande entre otros que también son grandes, sino no hay Dios como tú, ni arriba ni abajo, el único, verdaderamente grande. Y otro atributo que Salomón está proclamando aquí de Dios en este mismo versículo 23 es ese: que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, o sea, la fidelidad de Dios. Así que hay una grandeza exclusiva de Dios y hay una fidelidad de Dios para cumplir la palabra que Él ha dado. Y hay otro atributo más que Salomón añade aquí, y es en el versículo 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y
la cualidad o el atributo que Salomón está confesando aquí de Dios es el de la inmensidad de Dios, o en otros términos, el de la omnipresencia de Dios. A Dios no se le puede recluir en un lugar y decir, aquí está, y aquí está encerrado, y mientras está aquí no puede estar allí, y mientras está allí no puede estar aquí ni en 2 o 3 sitios a la vez. No, esa es una idea pagana, esa es una idea falsa en la cual las distintas divinidades, los distintos ídolos de los pueblos paganos sí están localizados en un determinado lugar, en un determinado sitio, y además realizan ciertas funciones. Están especializados en determinados sitios y especializados en determinadas funciones. Pero hay otros que están en otros sitios y con otras funciones. Y por eso a veces hay una lucha, una guerra y una competencia entre los diversos dioses falsos de las naciones paganas. Todas las mitologías paganas enseñan esto. Las rencillas, las batallas, las luchas y los conflictos entre dioses y diosas, etc. Pero es precisamente por esto, porque tienen una naturaleza que es relativa, parcial. Pero lo que Salomón está enseñando aquí en esta oración es este atributo de la inmensidad de Dios, de la omnipresencia de Dios, que Él está en todos los puntos del universo al mismo tiempo. Es lo que David dice en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A ningún sitio. No hay ningún sitio donde yo me pueda esconder. Si voy al cielo, estás allí. Si voy al Seol, al inframundo, allí tú estás. Si me voy al occidente, estás allí. Si me voy al donde vaya, tú estás allí. Y es precisamente lo que Salomón está también aquí confesando. Lo cual indica que en Salomón hay un conocimiento verdadero de Dios. Es un conocimiento verdadero de Dios. Y a continuación, él va a presentarle a Dios 7 casos que pueden ocurrir, 7 circunstancias complicadas y difíciles que se le pueden presentar al pueblo de Dios, y lo que le está pidiendo a Dios es que atienda cuando su pueblo eleve súplica a causa de esas circunstancias difíciles, que atienda la petición que le hagan ellos. El primero de esos casos es en los versículos 31-32, si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Es un caso difícil, es un caso complicado. ¿Quién sabe quién es el que está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira? Señor, cuando sucedan casos difíciles de estos, que tú respondas, que tú contestes a la petición que se te está presentando para resolver estos asuntos. Otro caso que se puede presentar es el de la derrota en batalla ante los enemigos y las consecuencias ulteriores que puede haber por eso. Versículo 33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos. Ante la posibilidad de derrota, que entra dentro de las posibilidades que pueden ocurrir.
Otro caso difícil que también puede ocurrir es la sequía. Una sequía era temible porque al vivir las naciones de la tierra exclusivamente, si la tierra no producía, eso significaba que la sequía traía hambre como consecuencia, con todas las consecuencias añadidas. El versículo 35, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás desde los cielos. Otro caso también difícil e incluso angustioso es que se presenten plagas de diversa índole en el versículo 37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habitaren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos. Estas peticiones no están reducidas exclusivamente al pueblo de Israel, sino que incluso extranjeros que no pertenecen al pueblo de Dios, pero que están buscando al Dios de Israel, también van a ser atendidas esas oraciones. En el versículo 41, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre. Versículo 43, tú oirás en los cielos. Y finalmente, ante la eventualidad de una batalla, de una guerra, hay un enemigo ahí enfrente, versículo 44, si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren al Señor con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos. Y finalmente el último caso es el caso de pecado, de que ha habido una caída en pecado. Versículo 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti, versículo 49, tú oirás en los cielos. Así que hay 7 casos que Salomón está presentando aquí delante de Dios para que Él atienda los ruegos y las súplicas cuando ocurran, cuando sucedan todas estas cosas que aquí estamos viendo. Llama la atención una cosa, mientras que en el tabernáculo todo el culto giraba en torno a los sacrificios, a lo que se hacía en el altar y las demás ceremonias que tenían que ver con eso, con ritual, con ceremonia, aquí Salomón está haciendo énfasis no tanto en sacrificios, que los va a haber efectivamente, el templo está dedicado para eso y ahí está el altar para que las víctimas sean sacrificadas, y en esta ocasión solemne ellos van a hacer miles de víctimas que van a sacrificar. Pero Salomón no pone tanto el acento como en el ritual y el ceremonial, sino en la oración, o sea, en la búsqueda de Dios, en una relación viva con Dios. A veces en el ritual y en la ceremonia se puede caer en lo mecánico, ¿verdad? Claro, se puede caer en el costumbrismo y uno llega y hace las ceremonias ya como, yo qué sé, como algo consabido y nada más, como una máquina. Pero aquí se está hablando de la oración, y la oración es algo que emerge, que surge del corazón, brota de los labios, sí, pero viene del corazón, y por lo tanto se está haciendo énfasis aquí en la relación personal y viva con Dios, aunque también es cierto
que la oración misma se puede convertir en algo rutinario. Ya sabemos, el Padre Nuestro, hay gente que lo reza y ya está. Y otras oraciones también, y a veces sin pensar ni nada, porque se lo han aprendido de memoria y ya está. Porque en cada práctica espiritual siempre hay el peligro de caer en la rutina. Eso es evidente. Pero eso no quiere decir que eso anula el valor de la práctica espiritual cuando está rectamente entendida y rectamente hecha. Después de esta oración solemne que Salomón hace aquí, hubo una festividad de regocijo por parte de todos. Era una ocasión única que verdaderamente merecía la celebración. Y allí lo tenemos en el versículo 65. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat, eso estaba muy al norte, hasta el río de Egipto, muy al sur, delante del Señor nuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7 días, esto es por 14 días. Y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que el Señor había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel. Porque efectivamente se ha cumplido aquí un ciclo que era el que estaba prometido a David, de que un descendiente suyo iba a edificar casa para Dios, y se ha realizado, se ha cumplido. Y como consecuencia de todo esto, se produce una segunda aparición de Dios a Salomón. La primera aparición tuvo lugar, ya lo hemos dicho, muy al comienzo de su reinado, cuando Salomón estaba buscando a Dios, y entonces la petición que le hizo fue de sabiduría. Ahí hubo una aparición de Dios. Y aquí hay una segunda aparición después de la dedicación del templo, en la que Dios acepta lo que Salomón le ha presentado. Versículo 3. Le dijo el Señor: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Así que Dios está complaciendo, aquí se está agradando de lo que Salomón ha hecho y de todo lo que Salomón le ha presentado y le ha pedido. Pero de la misma manera que vimos que mientras Salomón estaba edificando el templo, recibió una palabra de Dios en el sentido de que la obediencia era vital y era esencial, es decir, que no se podía confiar en el templo como si fuera un talismán, como si fuera una garantía, sino que la verdadera seguridad y la verdadera garantía reside en la obediencia, en lo interior, no en el símbolo externo. Aquí Dios vuelve otra vez a remarcar esa gran verdad que no se puede olvidar. Tenemos en el versículo 4: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Así que la obediencia es insustituible. La obediencia es insustituible. No se puede sustituir por otra cosa. No se puede sustituir por decir, como tenemos el templo, y el templo es sagrado, y Dios se ha agradado del templo que le hemos construido, pues entonces ya tenemos con todo eso hechas las cosas. La obediencia es necesaria, y sin obediencia el templo no vale para nada.
Y aquí está no solamente la afirmación del valor de la obediencia que Dios le está recordando, sino también el aviso solemne sobre las consecuencias que tendría la desobediencia. Versículo 6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos. Y fíjate que aquí hay una palabra muy importante. Si obstinadamente, es decir, Dios no está esperando aquí que ellos sean impecables, que lleven vidas perfectas de santidad. Sabe que eso no está al alcance humano. Pero lo que Dios sí está diciendo aquí es, si obstinadamente, es decir, una cosa es caer en un pecado momentáneo, en un momento dado, y otra cosa es perseverar en una vida de pecado. Y a esto es a lo que Dios está avisando aquí. Si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado mi nombre yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Entonces aquí está el aviso solemne para no llamarse a engaño, para no tener confianzas falsas y equivocadas en símbolos, como si esos símbolos en sí mismos tuvieran algún poder. Lo que agrada a Dios es la obediencia, y lo que desagrada y provoca su ira es la reiterada desobediencia. Y este aviso no es solamente palabras dichas al aire para asustar o para intimidar, sino que son palabras, como todas las palabras de Dios, son verdaderas. Y tristemente vamos a ver, cuando lleguemos, si Dios quiere, al momento del segundo libro de Reyes, de que estas palabras se cumplieron literalmente. La casa fue arrasada por los caldeos, los objetos sagrados llevados al cautiverio, etcétera, etcétera. La pérdida, en definitiva, de lo que para ellos se suponía que era lo más importante de todo. En el capítulo 10 tenemos la visita de la reina de Sabá a Salomón. Sabá está en el extremo sur de Arabia. Hasta allí había llegado la fama de Salomón, y entonces esta mujer vino cargada de riquezas y de especias como regalos para Salomón, y también para hacerle preguntas difíciles, y todas ellas las contestó, de tal manera que la reina quedó convencida de que lo que había oído con sus oídos era incluso menor de lo que en realidad había visto y de la sabiduría que había encontrado en Salomón. Ya sabéis que sobre todas estas escenas de ciertas partes de la Biblia se han hecho luego películas y todo eso. Esas películas, como ya dije una vez en su momento, hay que cogerlas con pinzas, porque de ahí no te puedes fiar del 90% de lo que ahí se cuenta o se relata, porque son todo invenciones del guionista, del productor, del director, del artista, de uno y de otro, que han añadido y lo que ellos han querido. Pero aquí está relatado este hecho. Lo cual nos enseña una cosa, el hecho de que la reina de Sabá viniera a Jerusalén a ver al rey Salomón, de que cuando se anda en la voluntad de Dios, incluso los que no conocen a Dios son tocados, son influenciados por eso, ¿no? Y cuando obedecemos a Dios, Dios se glorifica, incluso en gente
que no le conoce, hace que gente que no le conozca reconozca entonces el poder de Dios. Y luego a continuación tenemos los proyectos comerciales, final del capítulo 10, desde el versículo 14 en adelante, son los proyectos comerciales en los que Salomón se embarcó. Fueron una de las líneas directrices del reinado de Salomón, los proyectos comerciales. ¿Por qué se centró él tanto en los proyectos comerciales? Por una razón muy sencilla, porque él no conoció la guerra. No tenía batallas que librar, no tenía que andar pensando, vamos a ver, tengo que cuidarme de esta nación, tengo que cuidarme de este pueblo, tengo que reclutar ejército, tengo que prepararlos, Eso le hubiera robado, vamos a decir, mucho de su tiempo el estar pendiente de todo eso, que es lo que le pasó a su padre David. David no emprendió prácticamente proyectos comerciales. David fue un guerrero, fue un soldado, toda su vida prácticamente la pasó en el campo de batalla. Pero Salomón no tiene ninguna batalla que librar y por lo tanto puede centrarse y dedicarse a los proyectos comerciales. Y ahí tenemos en el manual, en la página 91, el mapa que nos describe a grandes rasgos los proyectos comerciales de Salomón. Hay, como veis ahí, una flecha que indica el comercio del Mar Rojo. Seguramente eso podría venir de allí del sureste de África, la región de Etiopía. Hay otro que es el comercio de Arabia, el sur de Arabia. Hay riqueza en especias muy apreciadas en la antigüedad, bueno, y hasta el día de hoy, pero en la antigüedad especialmente, y también metales preciosos. Hay comercio con Egipto, la flecha azul que tenéis ahí, que es especialmente con caballos, que ahora lo leeremos, y hay el comercio con Tarsis, es decir, el occidente, las famosas naves de Tarsis, construidas para navegar grandes distancias, y entonces que venían desde el sur de la península ibérica. Había mucha riqueza, muchos metales preciosos que iban a parar allí al reino de Salomón. De tal manera que todo este comercio lo que va a producir es una abundancia de riqueza, una abundancia de recursos y de riqueza hasta el punto de que se llega al lujo, o sea, ya no son cuestiones más o menos normales, sino que ya son recursos de una categoría y de una calidad especial, excelente. Hay riqueza, hay grandeza. Vemos ahí en el versículo 14, estamos en el capítulo 10, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Ya dijimos el otro día, un talento era aproximadamente algo más de 30 kilos, así que si tenéis por ahí un móvil ahora, podéis buscar la calculadora y multiplicar 666 por 30, y entonces nos da 20 toneladas, ¿verdad? Aproximadamente de oro al año. 20 toneladas de oro al año, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todas las reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Y esto es un motivo aquí de grandeza, de esplendor. Es algo innecesario. Estos escudos no son para ir a la batalla ni a la guerra, que ya hemos dicho que él no libraba batallas, y si las hubiera librado no hubiera hecho escudos de oro, naturalmente. Pero es simplemente
decorativo, es decorativo. Versículo 17, asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Un trono de marfil. Es algo nunca visto. Es algo que bueno, sobrepasa, ¿no?, lo conocido. Como dice el versículo 20, estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Aquí nos indica este detalle, entonces, el nivel de riqueza y de abundancia que aquí había, hasta el punto de que la plata, un metal precioso, era como si no fuera precioso. Versículo 23, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. No solamente riquezas y grandeza, sino también en poderío militar. Aunque él no libró batallas, pero tiene poderío militar. Versículo 26, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Poderío militar y también, como hemos visto, económico. Todo esto es la añadidura, porque fue una añadidura, de lo que Dios le dijo en el capítulo 3 y versículo 13, cuando Salomón le pidió sabiduría y le dijo: te concedo sabiduría y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Es el cumplimiento de este regalo que Dios le va a hacer. Pero cuando hay abundancia material, también es muy fácil que vengan las tentaciones de la opulencia, del poder, del engrandecimiento personal. De ahí la advertencia que vimos en su momento que había en Deuteronomio, en el capítulo 17, versículos 16 y 17. Pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Aquí están los 3 grandes peligros, que son los peligros que siguen vigentes para todo gobernante hasta el día de hoy, que son el poder, caballos, pueden ser tanques o pueden ser misiles o pueden ser cazas o lo que sea, pero en definitiva es el poder. Las mujeres, que es el placer, el entregarse al placer por encima de todo, y luego el dinero, ni plata ni oro amontonará para sí la riqueza material. Es por esto por lo que en el libro de Proverbios lo escribió Salomón, menos los últimos 2 capítulos. El capítulo 30 y el capítulo 31 no son de Salomón. Y en el capítulo 30, concretamente, hay una palabra que el autor de ese capítulo da, que es una palabra de sabiduría. 37. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí.
no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y efectivamente, es que en los dos extremos, la pobreza y la riqueza, están los peligros que aquí se mencionan. En la pobreza está el peligro de tener que robar, de tener que emplear medios ilícitos para poder subsistir, de salir adelante como sea. Y en la riqueza está el peligro de la autosuficiencia y de decir, ya no te necesito, ya lo tengo todo y todo lo puedo por mí mismo. Bueno, pues ahí tenemos entonces en este capítulo 10 la antesala de lo que va a pasar en el capítulo 11. Y en el capítulo 11 tenemos la caída de Salomón, la apostasía de Salomón, porque aquí no se trata de una caída como la que tuvo su padre, que fue una caída momentánea de la cual se arrepintió y fue restaurado. Aquí se trata de una caída en la que se queda, hasta donde sabemos, se queda en esa caída. La Biblia no añade nada luego que diga que hubo un cambio o que hubo una conversión, no hay ni una palabra de eso. Y estamos entonces en el capítulo 11 y versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y dijimos la semana pasada que había dos amores que habían presidido la vida de Salomón, el reinado de Salomón. El primero, el amor a Dios, demostrado, efectivamente, el amor de Salomón a Dios, pero luego vemos en la etapa final de su vida que ese amor se esfuma y otro amor, pero este desordenado e ilícito, viene a sustituir al primer amor, y es este amor a todas estas mujeres extranjeras. Y vemos que Salomón pasa, como dijimos la semana pasada, de la sabiduría a la necedad, de ser el rey sabio a ser el rey loco. Mujeres extranjeras. Y aquí está el problema de lo que Dios ya vimos cuando pasamos por Deuteronomio, las reiteradas veces, los reiterados avisos que hay hacia el pueblo de Dios de no juntarse, de no unirse en matrimonio, en casamiento con personas extranjeras, porque lo que va a pasar no es que tú las ganes a ellas para la verdadera fe, sino lo que va a pasar es que ellas te van a ganar a ti para la falsa fe de sus dioses. Y efectivamente eso es lo que va a ocurrir aquí con Salomón. La palabra extranjero y la palabra extraño es la misma. Y la mujer extraña es un personaje que una y otra vez aparece en el libro de Proverbios, especialmente en los primeros capítulos. El libro de Proverbios lo escribió Salomón. Y en esos primeros capítulos, él una y otra vez avisa a su hijo de que tenga cuidado con la mujer extraña. Mujer extraña, la mujer ajena, la mujer extranjera, que también a veces es la prostituta. Allí tenemos
Si vamos un momento a Proverbios, al capítulo 2, y versículo 16, dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras. Otra vez en el capítulo 5 y versículo 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Versículo 20, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Así que una y otra vez, y no son los únicos versículos, una y otra vez Salomón está advirtiendo aquí del peligro que entraña el enredarse con la mujer ajena, con la mujer extraña, con la mujer extranjera. El hombre que advirtió a otro y a otros de ese peligro fue el mismo hombre que cayó en aquello que él había advertido a otros. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo se daba cuenta: puedo estar anunciando, predicando, avisando, enseñando a los demás, pero tengo que tener cuidado de mí mismo. No sea que esté tan centrado en preocuparme de los demás que me olvide que yo soy débil. Y es lo que también dice unos versículos más adelante, está en 1 Corintios, en el capítulo 10. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa, el que crea, no, yo estoy fuerte, a mí no. Bueno, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ten cuidado, porque mira el caso que estamos contemplando aquí, el del hombre que una y otra vez avisa a otros y resulta que al final él es el que cae precisamente en ese pecado. De Dios a los ídolos. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! Allí se nos especifica, en el versículo 4, estamos en el capítulo 11 de Primero de Reyes, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Es una idolatría profunda y extensa. Profunda porque se mete en lo más bajo, en lo más vil que se pueda pensar. De hecho, los calificativos con los que aquí se describe a estos ídolos, ídolo abominable, indica de que estamos ante una idolatría de una característica que es más baja de lo normal. Y luego vemos también la extensión de esa idolatría, que no se conforma simplemente con uno, con un ídolo, sino que es uno y es otro y es otro y es otro. Siguió Astoret. La vieja Astoret es la vieja Asera. Astoret y Asera es el mismo nombre. La vieja Asera es la que ya encontramos en el libro de los jueces, Baal y Asera. ¿Os acordáis? De la pareja masculino y femenino. Pues el viejo ídolo
de siglos atrás vuelve a surgir. El viejo tropiezo, el viejo pecado, que parecía ya erradicado, olvidado, ha vuelto a levantar cabeza. Y Salomón lo está siguiendo a este ídolo, que ya dijimos que Asera tenía connotaciones de sexualidad, su culto tenía que ver con el desorden sexual. Milcom, ídolo abominable, Quemos, ídolo abominable de Moab, Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Moloc era el ídolo al cual se sacrificaban niños vivos. Se ponían sobre las manos del ídolo, en las manos había brasas ardiendo y allí es donde se ponían aquellas criaturas para sacrificárselas a esa divinidad. Esta es la caída de Salomón. De tal modo, hasta tan profundo, ha caído Salomón. Y luego está el hecho de que construyó lugares altos. ¿Dónde está? Allí en el versículo 7, ¿verdad? Sí. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Los lugares altos, a partir de este momento, se van a convertir en una constante en el reino del norte y en el reino del sur. En una constante de tropiezo, porque en esos lugares altos son lugares dedicados a la idolatría, dedicados a cultos paganos. Y Salomón aquí, que en unos lugares altos empezó a buscar a Dios, allí en el capítulo 3 de este libro, lo vimos la semana pasada, porque no había templo en Jerusalén, no había sitio, y dijimos, lo que importaba era la intención de su corazón, de que estaba buscando a Dios en esos lugares altos. Pero aquí, existiendo el templo que él ha construido, ahora ha edificado un lugar alto donde se da culto a un Dios falso. Es un giro de 180 grados lo que ha pasado en la vida de Salomón. No es simplemente un pequeño cambio, una pequeña desviación. No. Aquí estamos ante un vuelco total en su vida. Lo que antes ha creído, lo que antes ha sostenido, lo que antes ha amado, lo niega. Y ahora está amando lo que antes era aborrecible para él. Las consecuencias no se hacen esperar. Versículo 9. Se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y aquí tenemos entonces cómo este hombre se gana la enemistad de Dios. Se pone a Dios totalmente en su contra. El mismo Dios que antes se complació y se agradó en él, es quien ahora está declarando esta palabra de la ruptura que se va a producir en el reino cuando él muera. Todo esto, este final, este
triste final de la vida de Salomón nos enseña que él no puede ser el cumplimiento de la promesa que hay en 2 de Samuel, capítulo 7, que Dios le hizo a David sobre su descendiente. Si vamos un momento allí, 2 de Samuel 7, dice: Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. No, Salomón no puede ser, no cuadra con esto que aquí Dios está diciendo a través de Natán. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esta promesa le viene grande a Salomón, no cuadra con él. Y el Salmo 72, que es un salmo para Salomón, ya vimos que había otro salmo también, la semana pasada, el 127, ¿verdad?, que era para Salomón, pero ahora vamos a mirar el Salmo 72. Veis ahí en letras pequeñitas, pero inspiradas, que pone para Salomón. Es un salmo para él. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Y el Salmo va describiendo las características de ese reino. Es un reino de justicia, es un reino de paz y es un reino de dominio universal. De dominio universal. Pero cuando vemos todo lo que implica este salmo, vemos que a Salomón se le queda grande este salmo. Este salmo tiene su cumplimiento en el descendiente de David, en el hijo de David, en Jesucristo. Resumen del reinado, de la vida de Salomón. Yo lo resumiría con una palabra. ¿Sabes cuál es esa palabra? Desmesura. La palabra desmesura podría resumir el reinado de este hombre. Desmesura significa sin medida, más allá de toda medida. Lo que excede. Desmesura de Salomón en sabiduría. Desmesura de Salomón en riqueza. Desmesura de Salomón en poder. Desmesura de Salomón en construcciones. Y desmesura de Salomón en idolatría. Sí, la palabra desmesura le viene bien. O sea, con él lo usual, lo corriente y lo normal no cuadra. Todo es grande. Lo bueno es grande y lo malo es grande también. Y así es como vamos a entrar, se va a producir la muerte de Salomón en el capítulo 11 y versículo 41, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Y aquí es donde empezamos otro ciclo, otro período del libro de estos libros de Reyes, con la ruptura del reino que se va a producir y las distintas dinastías. Si volvemos a nuestro diagrama de la página
73, tenemos que familiarizarnos con este diagrama que tenemos aquí, porque nos va a ayudar mucho. Ahí tenemos que debajo de Salomón ya hay 2 columnas. Cada una de esas columnas entonces es uno de los 2 reinos. Ya dijimos que en la columna de la izquierda que hay una variedad muy grande de colores. Esa variedad de colores no está puesta por casualidad, sino que tiene como propósito indicar las distintas dinastías que formaron ese reino. Es decir, Jeroboam y Nadab son una dinastía, están en el mismo color, pero después de ellos se levanta otra dinastía que es Baasa y Ela. Y después de ellos hay otro que se levanta, que no tiene nada que ver de descendencia con ellos, que es Zimri, y cuando este hombre es muerto, porque todos los que veis ahí, que tienen un punto negro a su derecha, son reyes muertos de forma violenta. Hay uno de ellos que dudé si ponerlo o no, que es en la columna azul, ahí tenéis a Omri, Acab, Ococías. Este Ococías, su muerte fue violenta, pero no porque nadie le matara, sino porque tuvo un accidente, se cayó desde una ventana y a consecuencia de ese accidente se cayó. Tuve mis dudas si ponerlo como muerte violenta o no. Al final lo he incluido, dado que no fue una muerte, vamos a decir, natural. Pero entonces, vemos ahí que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dinastías diferentes en ese reino, que es el reino del norte, que son las 10 tribus, que es el reino de Israel, que también se va a llamar Efraín. Hay varias maneras. 9 dinastías durante 200 años, que va a durar este reinado hasta que finalmente lleguen los asirios y entonces los tomen Samaria, la capital, y manden a todo el pueblo, a las 10 tribus, al cautiverio, a Asiria, y luego van a repoblar todo lo que ha quedado desierto del territorio de esas 10 tribus, lo van a repoblar con gente traída de las regiones de Asiria. En contraste con estas 9 dinastías, vemos que en la columna de la derecha del hijo de Salomón, que es Roboam, hay solamente una dinastía, por eso está todo en color amarillo, salvo el momento en el que Atalía, que es la hija de Acab, hermana de Joram y Ococías, ahí en azul, usurpa el trono porque ella estaba casada con el Joram que vemos 2 escalones más arriba de ella. Va a querer matar a toda la descendencia real de su hijo, o sea, una abuela que mata a sus nietos. Solamente uno se salvó de ese intento de la abuela de matar a todos sus nietos, porque fue protegido por una doncella que lo escondió entonces, y ese fue Joás. Pero aquí es donde digo que tenemos que familiarizarnos con todo esto. Hay otro diagrama que también nos puede ayudar en este sentido, que es el que está en la página 88. El diagrama de la página 88 básicamente es el mismo que hemos visto ahí en esa otra página. ¿Veis allí? El Reino Unido, arriba del todo, Saúl, y luego David y Salomón. Y las flechas que unen a un personaje con otro indica descendencia directa. David es padre de Salomón, Salomón de Roboam, Roboam de Abías, Abías de Asa, etcétera, etcétera. Ahí veis que cuando llega a ese punto de Atalía, ahí salta de Ococías, que era el hijo de Atalía, a Joás, que era el nieto suyo. Porque Atalía está en amarillo,
que es el color de las dinastías del norte. Las dinastías del norte las veis que hay unas flechas. Jeroboam tiene flecha con Nadab, pero ya no hay flecha de Nadab hacia Baasa, porque es otra dinastía la que se levanta. ¿Veis? Entonces, estos dos diagramas tenemos que tenerlos presentes cuando nos metamos en todos estos reyes, porque algunos tienen el mismo nombre en el reino del sur y el reino del norte, y a veces puede ser un lío el decir, pero vamos a ver, ¿de quién estamos hablando aquí? Y de esta manera entonces confío en que todo esto nos puede ayudar para aclararnos, ¿no? Para ir adelante con esto. Y así, bueno, vamos a ir terminando, pero con la muerte de Salomón es como se va a producir la división del reino. Solamente antes de que Salomón muera aparece un personaje, bueno, aparecen varios personajes que Dios suscita como adversarios de Salomón. Dios mismo los levanta, lo cual indica entonces que Dios es adversario también de Salomón, y uno de ellos es precisamente Jeroboam. Jeroboam le podemos definir como el hombre que sentó un precedente maligno. Un precedente maligno que va a continuar a lo largo de 200 años, que es el de inventarse una religión, el de inventarse unos lugares de culto, el de fabricarse un sacerdocio, el de inventarse una fiesta. Es decir, es el hombre que utiliza la religión para su poder. No es el único gobernante que a lo largo de la historia ha habido que ha hecho esto. Hay gobernantes que usan la religión como un medio de afianzarse ellos mismos en el poder. Y esto es lo que va a hacer este hombre. Solamente mirar unos detalles aquí y ya lo dejamos. En este capítulo 11 vemos en el versículo 28, o mejor 26, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre, y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Así que vemos aquí a Jeroboam, un hombre con facultades, un hombre con dotes, y dotes, por ejemplo, administrativos. Le encomendó todo el cargo de la casa de José, porque Salomón había dividido la administración de su reino bajo 12 administradores. Cada uno de ellos estaba ocupado de administrar los recursos de los territorios de cada una de las tribus. Y como Salomón vio que en este hombre había, bueno, pues dones administrativos, le encomienda esto. Así que Jeroboam tenía un talento. Y hay una escena aquí, en el versículo 29, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Así que aquí está el anuncio por parte de este profeta que se llama Ahías, y ahí tenéis en el diagrama 73
en la columna de la izquierda, al lado de los reyes del Reino del Norte, tenéis los diferentes profetas que se van a mencionar en estos dos libros de Reyes, y en la columna verde, a la derecha de los reyes del Reino del Sur, tenéis los distintos profetas de ese otro reino. Y ahí aparece en la columna de la izquierda a este personaje que es Ahías, que está declarando, anunciando la ruptura del reino a consecuencia del pecado de Salomón y la elección de Jeroboam. De tal manera que Jeroboam va a ser un hombre que de la nada, hijo de una viuda, de una pobre viuda, va a subir a lo máximo, al trono de las 10 tribus de Israel. Pero eso lo veremos, si Dios quiere, la semana que viene. Que el Señor os bendiga. Conforme a su gran amor, recordaré.